Bienvenidos al podcast Irracionalmente Tú, el podcast donde lo irracional no te pierde, te encuentra. Yo soy Anuar Limón. Y yo soy Lupa Castro. Y te queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente episodio, que es el número 2. Y hay una parte de mí que está un poco triste porque ya no tenemos el árbol bonito, navideño, Christmas y toda la cosa, pero pues claramente nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este segundo capítulo. Y se trata de algo muy padre y que coincide, si bien vamos a hablar de un tema mucho más profundo, coincide también con el momento del año en el que estamos entrando. Y es cómo encontrar tu propósito. Y lo que nos ha pasado a Lupa y a mí es que en este trayecto de empezar a encontrar este camino irracional que hemos decidido tomar y empezar a conversar con la gente, nos vamos dando cuenta que la gente cuando quiere tomar decisiones del corazón, las que le apasionan, las que la mueve, se topa con no entiendo cuál es mi propósito, no entiendo por qué quiero tomar ese tipo de decisiones. Y entonces empieza una encrucijada de la que se ha metido la gente últimamente con no entiendo cuál es mi propósito. Y eso te termina volviendo la situación bastante frustrante, ¿no? Y al final creo que, como dice Anuar, hace mucho sentido que hablemos de los propósitos ahora que estamos iniciando el año. Y si tú ya hiciste varios rituales, meditaste, hiciste tu vision board, tu cartita Santa Claus o lo que sea, recuerda que la vida siempre está lista para cambiar. Entonces, si escuchas este podcast y esto te lleva a reflexionar un poco más y crees que deberías de profundizar en ese propósito que escribiste o que traes en la mente, estaremos cumpliendo el propósito de hoy. Lo curioso es que como hay gente que nos hemos encontrado tú y yo, que tiene la misma profesión o más o menos por ahí va, pero han tenido éxito, ¿no? Y conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que llegan a ese pináculo de éxito y dicen, no soy feliz, pese a que logré lo que yo dije que quería. No o sea, hay un vacío en general. Y eso tiene que ver justamente con el propósito. Claro, totalmente, porque al final lo que yo creo, ¿no? Y justo aquí conversaremos si te hace sentido o no, Anuar, con lo que estoy diciendo. Creo que el propósito es genuinamente algo profundo, personal e individual, ¿no? Que tal vez cuando tú logras ese propósito de manera externa, pues tienes como ciertas cosas que acompañan tu vida y que hacen que sea más fácil de vivir, que en este caso podría ser, pues tienes una casa linda, el coche que tú quieres, te vas de vacaciones, pero si realmente no estás logrando el propósito, te sientes vacío. Claro. Porque el propósito es lo que despierta tu corazón, aunque se oiga así súper loco. O sea, yo creo que el propósito es eso que despierta tu corazón y dices, sí o sí, debería hacerlo, ¿no? O sea, debería utilizar mi vida para lograrlo. Y entonces llega todo lo demás, ¿no? Y lo más triste es que no te enseñaron de verdad a encontrarlo, ¿no? Entonces, claro que es un camino muy bonito y muy lindo de hacer, pero el problema está en por dónde comienzas. O sea, es cómo puedo hacer para un día en la mañana despertar y decir, ya tengo un propósito, que claramente no va a pasar así, ¿no? Pero fíjate que justo lo que quiero es, te traje una historia que quiero contarte. A ver, échala. Porque es la historia de Steve Jobs. Y lo curioso es que tú verías la vida de Steve Jobs y ves que claramente el güey pues hizo un legado en la humanidad. Su propósito pues es muy claro, ¿no? Entonces tú pensarías de alguna manera que cuando Steve Jobs en algún momento en una conversación que tuvo en la Universidad de Stanford te manda cumplir tus sueños, ¿no? Pero lo curioso es que el mamarracho nunca cumplió sus sueños porque el sueño de Steve Jobs no era ser la leyenda que es en tecnología. El sueño de Steve Jobs era ser un hippie en una comuna y lo intentó 2 veces. Pero ahí va el mamarracho a decirte en la Universidad de Stanford, cumple tus sueños, persigue lo que quieres, haz un trabajo que amas. Y la gente, lo curioso es, después de que da ese discurso y lo ovacionan, al otro día la prensa oficial publica, Steve Jobs manda a los egresados a vivir sus sueños. Y de ahí se hizo viral el video en YouTube, 3 millones de visitas, la gente dice, sí, claro, hay que vivir nuestros sueños, hay que buscarlos y perseguirlos. Pero te lo está diciendo un güey que no los cumplió. Él no cumplió sus sueños, porque él lo que quería era ser un hippie, vivir en una comuna, y hasta le daba hueva trabajar para vivir de trueque. Fracasó, se tuvo que salir y pedir dinero a los papás y ponerse a chambear, regresa a la comuna, vuelve a fracasar porque no tiene lana y termina empleándose en una tiendita tipo Radio Shack, muy local,
de tecnología y ahí va descubriendo que puede armar en ese momento ordenadores o computadoras y dice, esto se puede vender más caro y puede ser más rápido que otro tipo de productos. Y se alía con alguien y de ahí comienza esa historia que conocemos todos por ahí, que te puedes encontrar en un post inspiracional en LinkedIn, ya sabes, por el like. Pero lo importante de esto es, él dijo, cuando él cuenta o da ese discurso, la gente se compra esta parte de él que dice, tienes que descubrir lo que te apasiona, ¿no? Y un buen trabajo es amar lo que se hace. Y todo el mundo escuchó eso. Pero lo que no escucharon de esa historia, o al menos de ese discurso que él dio, es la segunda parte donde dice, tienes que comenzar trabajando y hacer algo bien y ahí lo vas a encontrar. Entonces, claro que todo el mundo entendimos el cumple tus sueños, pero nadie quiso escuchar la parte donde Steve Jobs te dice, si quieres encontrar eso que tanto amas, si quieres encontrar ese trabajo por el que te vas a apasionar o este propósito, te tienes que poner a chambear, porque solamente así vas a encontrar en qué eres bueno. Y cuando eres bueno en algo, empiezas a amar la sensación del logro y empiezas a descubrir muchas cosas de ti. Y creo que eso es súper interesante porque al final, ¿qué es lo que quiere decir? Que en la medida en la que tú te trabajas y te permites experimentarte afuera, ¿no? O sea, es raro que encuentres el propósito sentado sin hacer nada, ¿no? O sea, sin haberte enfrentado a algún reto, a alguna barrera, a algún problema, porque entonces ahí es donde descubres cuál es tu poder interior, ¿no? Como para sobresalir, para ser resiliente, para seguir adelante. Entonces ahí es probable en el hacer que encuentres realmente qué es lo que tú quieres hacer, claro. Qué es lo que te hace ser feliz, qué es lo que te hace que te levantes en la mañana a hacer algo, o sea, porque ahí está, o sea, ¿qué es esto que hace que te levantes de la cama? Y yo creo que hay un elemento importante, es que en la medida en la que creces, creo que puedes identificar con mayor facilidad tu propósito, porque ya viviste y vienes de varios propósitos que creíste que eran tu propósito o que eran tu porqué, ¿no? El porqué mío de cuando tenía 15 años versus cuando tenía 30, etcétera, pues es completamente diferente. Y al día de hoy es completamente diferente, porque hay una evolución mía, ¿no? Y en esa evolución de haber conocido gente buena, mala, experiencias positivas, negativas, pérdidas, te llevan a empezar a configurar y a decir, creo que mi camino es este, ¿no? Pero tú creo que lo que tú dijiste es bien importante porque cuando tú hablas de configurarlo, habla de que lo tuviste que cuestionar, ¿sabes? Sí. O lo tuviese que recalcular. Y creo que justamente el tema está en que pensamos que el propósito debería ser algo lineal, que te levantas un día y dices, ya encontré mi propósito, ¿no? Ya encontré el lugar donde lo voy a cumplir. Entonces, claro, puede ser que haya personas que sí, a lo mejor si alguien desde niño o niña decidió ser científico y se emplea en la industria de la salud, por supuesto que su trabajo está conectado a lo que ama y va a encontrar un propósito porque va a ser útil lo que está haciendo para algo, ¿no? Pero ese tipo de, o sea, esa vocación no a todo nos pasa. Y no te vas a levantar una mañana y decir, claro, ya todo quedó configurado en mi vida, es ahí. Lleva un camino y lleva un tiempito y lleva el tener que empezarte a encontrar con paredes o es como ir por Waze, ¿sabes? Pones una ruta y dices, híjole, no, no me gusta esta ruta, le voy a dar por acá. Y le recalculas y te vas por la derecha y dices, no, fíjate que sí me está gustando más esta ruta, la voy a empezar a tomar, ¿sabes? Y empieza este camino a darte cuenta que lo que tú dices, estás hablando de reconfigurar o recalcular para poder llegar a donde quieres y probablemente después llegues ahí y digas, ¿qué crees? Que este no era mi meta en específica, este lugar ya llegué, está bien, pero no es aquí. Yo quiero llegar todavía más lejos, pero ya vi por dónde no quiero o ya vi qué tipo de lugar quiero o no quiero llegar. Y es por eso que creo que también tenemos que ser pacientes, compasivos con nosotros mismos cuando estamos buscando el propósito, ¿no? Pero sí tenerlo muy claro que sí lo quieres encontrar, o sea, que sí le quieres dar sentido a tu vida y que no sea solamente de, pues es que quiero vivir bien. Pues está bien, pero ¿qué más? ¿Cuál es esa profundidad de qué es vivir bien para ti? Y seguramente en esos cuestionamientos que te empiezas a hacer, en algún punto vas a llegar, bueno, es que vivir bien no solamente significa
que la casa esté limpia, sino que tiene que haber esto, esto y esto, que es lo que a mí me hace sentirme bien, sentirme pleno, en expansión. Entonces al final es como, pues lleva un tiempo, lleva un rato, pero siempre creo que es muy bueno cuestionarnos hacia dónde vamos. Exacto. Incluso aunque tengas tú ya muy definido tu propósito. Creo que hace mucho sentido en enero, que estamos iniciando el año, pero debería ser como una pregunta continua, ¿hacia dónde voy? Y esto hacia dónde voy, ¿me está gustando o no me está gustando? Porque también tenemos el derecho de bajarnos del tren. Totalmente, totalmente. ¿No? Y lo triste es cuando te da miedo a bajarte del tren, ¿sabes? Pues sabiendo que no es tu lugar. Sí. Y creo que justo para que tú puedas comenzar a encontrar tu propósito, te tienes que preguntar el por qué hago las cosas, por qué quiero ir ahí. Quiero cumplir esto, ¿por qué lo quiero cumplir? Porque te vas dando cuenta si lo quieres cumplir porque hay una expectativa ajena de los padres, de la familia, o porque quieres con esto obtener algo en específico. Entonces puede ser que sí, quiero hacer esto porque con esto voy a poder ir a la universidad o con esto voy a pagar la maestría. Pero eso es una meta, no es un propósito en sí. Pero la clave de esto es preguntarte el por qué quiero algo, por qué me mueve a hacer este trabajo, por qué me mueve a entrar a una compañía. Creo que es la clave, como tú dijiste, es una pregunta que te tienes que ir haciendo consecutivamente porque al paso, no la vas a responder a la primera y al paso del tiempo, conforme vas creciendo y experimentando, vas encontrando la ruta correcta. Sí. O al menos por descarte, ¿no? O sea, al menos por descarte dices, bueno, es que ya esa ruta ya la tomé y no me llevó ahí, ¿no? Y creo que otro tema que en algún momento desarrollaremos, que es igual de profundo y complejo y personal, que es el éxito, ¿no? Como que el propósito, el éxito. A veces es difícil descifrarlo y decir cuáles son los pasos que tienes que seguir para encontrarlo. Porque la realidad es que tu propósito probablemente no va a ser igual que el de tu pareja, que el de tus amigos, que el de tus papás. Y eso no está mal. Puede ser que haya una forma en que se puedan conectar, pero en caso de que no es así, hay veces que pues sí, el propósito te lleva a caminar ciertos caminos solitarios en lo que vas aprendiendo y entendiendo cómo llegar ahí, pero la realidad es que si tú estás haciendo al día de hoy algo que no te imaginas haciendo otra cosa porque serías realmente infeliz, es probable que estés ahí ya cerca del propósito. Sí, y fíjate que ahorita que dices esto de estar en un lugar y hacerlo, creo que una de las barreras, no sé si te has visto tú algunas barreras para encontrarlo, pero una de las que yo también he detectado o que es engañosa es esta tendencia que empezó hace 2018 más o menos a nivel en los corporativos a empezar a conectar el propósito de la compañía con el de la persona, que no necesariamente está mal, ¿no? El propósito es muy lindo cuando se conecta con algo más grande, por sí, porque te hace útil, te hace dar a una sociedad, a la humanidad, lo que quieras. Pero el gran problema es que la gente empezó a conectar el propósito, su propósito, con el propósito de una compañía. Y al final la compañía es un negocio, es una organización, es un ente. Entonces, también te llegaste a encontrar, a mí yo me topé con muchas personas que decían, güey, ya claro, yo ya conecté mi propósito con el de la compañía. Pues sí, pero pasa el tiempo y o sea, no encaja, no cuadra, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tu propósito no está hecho para encajar con el de una compañía, porque de la compañía es una cosa, el de la compañía ahora sí que su propósito tiene un propósito muy diferente. Sí. Y en esa jugada, cuando mucha gente empezó a energizarse y decir, claro, ya encontré mi propósito y lo conecté con algo más grande que es la compañía, se empieza a sentir insatisfecha. Entonces, creo que uno de los grandes vicios que estamos encontrando hoy es cuando terminas enganchando y cazando tu propósito personal, que como dices, es una búsqueda muy individual y muy única, con el propósito de una compañía que su destino está en un fin, con lucro o no, tiene un fin en específico. No dudo que haya gente que a través, por supuesto, de la profesión, como decía Steve Jobs, va encontrando su lugar, pero no necesariamente está en el de una compañía en específico. Y creo que también es como el mal uso de los términos, ¿no? Y ya sabes, o sea, ahora ya hay un propósito en todo. En todo. Todo tiene un propósito. No sé si se le debería de llamar propósito, tal vez sea un objetivo,
trascendental, yo qué sé, cuando te hablan de algo que es mucho más profundo. Pero lo que tú decías, o sea, sí, porque la realidad es que tú puedes atar tu propósito al de la compañía, pero pues la compañía el día de mañana te da las gracias y pues ya te quedaste sin propósito. Sí, sí, sí. Y sí, y pasa, ¿sabes? Y creo que al final es como un objetivo muy, pues, genuino de las empresas de motivar a los empleados que generen esa conexión más allá de la conexión de, bueno, yo te doy un servicio y tú me pagas por lo que te Exacto. doy, y que haya una conexión más profunda, pero creo que eso puede tener un riesgo si la persona no sabe lo valioso que es su propósito, Claro, ¿no? O sea, es como, es que mi propósito neta no puede no necesariamente para que sea válido tiene que conectar con el tuyo ni con el de nadie. Y a veces que el propósito es algo sencillo, puede ser algo súper sencillo y algo súper simple, pero que sea suficiente para ti. claro. Es que justo creo que el tema está en que es muy lindo cuando encuentras un lugar, un grupo, una compañía, un entorno que en esa etapa de vida te está ayudando. Y sí, tiene, o sea, hay una razón en el por qué estás ahí, ¿no? Ujú. Y es muy lindo que se pueda conectar con eso y que puedas disfrutarlo más allá de solamente prestar un servicio o ir a clases de algo o estar ahí por alguna razón que sea más plana. Está muy bonito. Pero justo ahorita que tú decías esto de los conceptos, ¿tú crees con esto que estamos hablando de encontrar tu propósito y el propósito enlazado con trabajar y hacer algo que te gusta, que te apasiona, hacerlo bien? ¿Tú crees que el propósito está conectado o más bien voy a replantearla? ¿Tú crees que el propósito es lo mismo que encontrar algo que te apasiona? Yo creo que es diferente, Ujú. porque tal vez eso que te apasiona puede ser un hobby, pero el hobby puede ser que no te acompañe toda tu vida, pero el propósito sí, ¿no? Sí, o sea, tú puedes tener un hobby de coleccionar X cosa, ¿no? Y en cierta Claro. edad, pues ese era tu top, ¿no? Lo que te apasionaba y sabías de todo y te leíste los libros y tal. Pero llega un momento en el que es algo que te apasiona, es algo que te divierte, es algo que te entusiasma, pero el propósito, la realidad es que te enciende el corazón, ¿no? Y dices, es que neta tengo que hacerlo. O sea, es que de verdad tiene que pasarme esto, ¿no? Debo buscar que suceda o debo buscar tener esta experiencia, ¿no? O alcanzar esto que a mí es lo que me llena y me alimenta todos los días. Sí, fíjate que, y creo que justo vamos a dividir este tema en dos capítulos, ¿no? En dos episodios. Uno, estamos hablando ahorita de cómo encontrarlo, pero también entraremos a un tema más profundo, porque el propósito es algo que de verdad es una búsqueda de mucha introspección y tú y yo hemos pasado también por encontrarlo en libros, en actividades, en terapias, en Sí. muchos lugares donde que nos han complementado para poder ir encontrándolo, ¿no? Pero creo que algo que sí me parece muy importante entender es que el propósito de una persona tiene que estar conectado con algo que le hace sentir útil, que es de sentir que lo que está haciendo, o sea, le llena porque está siendo útil para algo o alguien. Ujú. Habrá quien encuentre ese propósito y ser útil para toda una comunidad, habrá quien lo encuentre para una familia, habrá quien lo encuentre para su pareja, ¿no? Pero, o encontrará escribir un libro para poder impactar a siguientes generaciones. Pero lo importante de un propósito es encontrar el por qué lo hago, por qué me llena y cómo es que me está haciendo sentir útil porque lo que estoy haciendo está generando algo. Y aparte, o sea, lo que estabas diciendo como que me quedó así. O sea, el propósito sí tiene que combinar el regresarle algo a alguien, ¿no? O sea, al final hay como un valor hacia la otra persona. Ujú, ujú. Rita está de acuerdo, como verás. Los perritos tienen su propósito Rita, ¿quieres decir algo? tienen su propósito muy claro, ¿verdad? Pero sí, o sea, al final creo que o sea, en el propósito sí está el ingrediente de comunidad, de otra persona, de un grupo, de que lo que yo hago al final va a tener un impacto en alguien más Exacto. para que realmente sea sólido. Aunque es algo que haces desde ti, tiene como propósito, o más bien tiene como resultado generar un efecto en lo que está de afuera. Exactamente.
Y para irnos acercando ya ahora al cierre de esta primera parte del tema de encontrar nuestro propósito, ¿qué consejos? Vamos a darles unos consejitos aquí a nuestra audiencia y algún librito que recomendarles como por si alguien quiere echarse una buena lectura, ¿no? Sí. ¿Qué consejos le darías a esa persona que dice, no sé por dónde comenzar para encontrar un propósito? Pues yo lo que recomendaría es, empiézate a preguntar cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 5 años, pero no la respondas como entrevista de trabajo. O sea, responde la realidad. O sea, si tú dices, es que neta no sé, o sea, no me imagino en 5 años, no tengo ni idea en 5 años dónde voy a estar ni qué voy a hacer. Pero al menos haz una lista de los imperdibles. Bueno, o sea, si no me imagino en qué voy a andar haciendo, pues al menos voy a decir, bueno, sí, en 5 años yo creo que sí, esto sí tendría, o sí estaría haciendo esto, o ya estaría planificando tal cosa, al menos como los básicos de esos 5 años o de esos 10 años, y entonces te vas a poder dar cuenta de qué cosas para ti son muy prioritarias. Y entonces esas cosas que son vitales para ti probablemente es para que yo pueda mantener estas cosas que son prioritarias o estas experiencias, porque tampoco me refiero a un listado que pongas, ya voy a tener el Ferrari, voy a tener, o sea, puede ser que lo pongas, pero seamos un poco más profundos, ¿no? Que Exacto. en 5 años, ¿cómo me veo? Como una persona más atlética, o me veo como una persona más tranquila, o más consciente, o más tratando de ayudar a los demás, o protegiendo X cosas, o sea, al final como algo más profundo. Y eso de alguna manera te va a llevar a, bueno, si yo quiero tener esto en 5 años, o me quiero ver así en 5 años, o me quiero sentir así en 5 años, o en 10, pues probablemente mi propósito sea tal. Uh-huh. Pero es empezar a preguntarnos, o sea, al final son preguntas para ti, de ti, no hay respuestas malas ni buenas, o sea, es como hacer una reflexión en caso de que estés dudando de si ya encontraste el propósito o no. Si estás dudando, no encontraste el propósito. O sea, porque cuando lo encuentras no hay duda de que es eso. Aunque no sepas el cómo, que eso es bien importante. Sí. O no lo verbalizas con las palabras correctas, pero la sensación que te tiene que dar es una y es única. Sí. Y realmente el cómo da igual. O sea, el objetivo es que sepas qué quieres hacer, qué quieres lograr, quién quieres ser. Y uno de los libros que les recomendaría, y lo voy a leer porque yo soy muy mala para esto, no manches, se me olvidan siempre los nombres, pero se llama Untamed o Untamed, de Glennon Doyle. Y ese está bueno porque habla de cómo ser más creativo, de cómo ser revolucionario, de quién querías ser tú antes de que te dijeran que tenías que ser bueno y bien portado. Uy, qué chingón. Entonces es un libro, la verdad, bastante bueno. Puede estar un poco orientado a las mujeres, pero al final descarten eso y léanlo como si no estuviera tan orientado a las mujeres. Pero te dice, ¿quién serías tú y tú qué hubieras hecho y cuál sería tu forma de ser y tu manera de comportarte y de decidir, de accionar, de vivir la vida si nadie te hubiera dicho que tienes que ser bueno y bien portado, ¿no? Y comer con los cubiertos, ¿no? Y no poner los codos en la mesa. ¿Quién serías, en verdad? Pues Mowgli. Pues sí, pero no sé, o sea, pero está me gusta bueno. Tu libro, lo voy a leer. Porque al final porque también eso es bien importante, o sea, neta que el propósito no va a seguir las reglas, o sea, no va a caber en la cajita estructurada, chiquita, comprimida, no, porque el objetivo del propósito es romper donde tú estás para crear la mejor versión tuya. De acuerdo. Y esa versión no está, o sea, la tienes que crear, tienes que romperla, tienes que... Pues sí. Pero me gusta lo que tú dijiste y es bien importante. Cuando lo vayas buscando, vayas pensando cómo te quieres ver. Es el tema de atarte a o sea, es fácil anclarte a algo tangible, ¿sabes? A una compañía, a un puesto, a un carro, a una casa, y ese no es el propósito. Pero es fácil hacerlo porque te frustra el hecho de no tener algo tangible de dónde aferrarte y lo vas tomando. Y creo que por ahí me gustaría a mí comenzar con mis recomendaciones, ¿no? La primera es, no te frustres. Si no lo encuentras, acuérdate que esa es una búsqueda donde tienes que encontrar un porqué y sentirte útil. Y no es fácil hacerlo, pero lo que tienes que empezar a hacer es permítete conectar todo lo que haces, todo lo que te gusta y pregúntate el por qué. Porque va a haber un patrón en común.
Y el segundo es, si en algún momento tú no lo encuentras, sal y pregúntale a la gente qué es lo primero que le viene a la mente de ti. Que a mí me ayudó mucho. Decir, oye, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de mí? ¿Qué es eso que me hace a mí único? Y lo curioso es que en la mayoría, palabras más, palabras menos, hubo un patrón en común, ¿sabes? Entonces me ayudó a mí a reconfirmar lo que estaba latiendo en mi corazón, ¿sabes? Interiormente. Pero sí me ayudó el hecho de que la gente le dijera, piensa lo que me hace único, lo primero que te viene a la mente de mí. Eso es lo que realmente queda en la gente. Eso es realmente la parte donde fui comenzando a entender mi momento de utilidad y mi porqué, ¿no? Y el último es, ponlo en un lugar que sea visible una vez que lo tengas, porque requieres tatuártelo y la mente necesita tenerlo ahí y lo vas a lograr en algún momento ser inconsciente, pero tenlo en un lugar que lo puedas ver todos los días o todas las semanas y vas a ver cómo pasando el tiempo, inevitablemente vas a empezar a trabajar para lograrlo, ¿no? Sí. Y el libro con el que quiero yo cerrar y recomendarles se llama Hazlo También. Si alguien está viéndonos en el video, pues van a ver la portada es anaranjada. Se llama Hazlo También que no puedan ignorarte o So Good They Can Ignore You, de Cal Newport, que él es muy experto en temas de desconectarte de la parte digital. O sea, él es muy, muy pro de eso. Pero en este libro te habla justo de la historia del Steve Jobs y de muchos otros cuates, Oprah Winfrey, artistas de diferentes profesiones muy variadas, pero te explica cómo todas esas personas que encontraron un propósito comenzaron chambeando en algo y dijeron, en esto yo soy bueno, en las otras 10 cosas no, pero en esto soy bueno y por aquí le voy a ir y habrá gente que me diga que no, pero ahí es donde yo soy bueno, ahí es donde yo soy buena y por ahí tengo que ir. Y te recuerda justamente si te quieres encontrar un propósito, deja de frustrarte porque no lo encuentras y no te llega la iluminación desde el ser superior y del universo. Es ponte a chambear y vas a ver cómo lo vas a ir encontrando. Sí, total. O sea, al final hay que ponerse a hacer, a chambear y a preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me gusta? ¿Esto que estoy haciendo me llena? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Qué me gustaría hacer diferente? ¿Me gustaría mantenerme aquí? Entonces creo que hay que preguntar también y lanzarse a la vida a experimentar, que al final yo creo que el propósito de la vida es que todos encuentren su propósito. Claro, ¿no? Y qué rico es experimentarlo, ¿no? Y buscarlo. Y claramente este tema no se queda ahí. Por supuesto que va a haber un siguiente episodio donde vamos a hablar de algo más importante, que es una vez que lo encuentras, cómo comienzas a trabajar hacia tu propósito. Y eso es algo mucho más profundo, porque involucra todos tus cuerpos. Claro, parte acción, o sea, el cuerpo, la físico, el espiritual, el mental, el emocional. Hay muchas otras cosas que seguramente vamos a poder platicar después, pero por ahora queremos cerrar este episodio diciéndote, no te frustres, busca tu propósito, encuentra un porqué y siéntete útil porque estás haciendo algo de valor para ti y para quien consideres que es correcto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el siguiente y acuérdense que estamos en Irracionalmente Tú, el podcast donde lo irracional no te pierde. Te encuentra. Bye.